¿No te decides entre brownies o galletas? Haz este postre que junta lo mejor de dos mundos. Los brookies combinan la textura crujiente de las galletas con la dulzura y cremosidad de los brownies, creando una experiencia de sabor y textura únicos en un solo bocado, ya que quedan suaves por dentro pero crujientes por encima y además son perfectos para vender. Y para nuestros brookies deliciosos vamos a empezar con la mezcla del brownie clásico. Vamos a poner aquí la mantequilla suavecita, sin sal, porque la vamos a llevar a fundir. Y aquí con la mantequilla voy a poner el chocolate. Esta es una mezcla de dos chocolates. Los vamos a poner con la mantequilla para que se vaya fundiendo con el calor de la mantequilla y esto lo proteja y así no se nos va a quemar. Este es chocolate amargo y chocolate semiamargo. Hazlo así, queda un balance de sabor delicioso. Llévalo a fundir en periodos cortos de 20 segundos al microondas. Y si no tienes microondas, fúndelo directo en baño María. Lo importante si lo estás fundiendo en microondas es que lo agites bien, que remuevas bien entre cada intervalo para que ayudes a que se funda más rápido. No te desesperes si no se funde muy rápido, es mejor hacerlo en intervalos cortos para que se funda bien y no se te vaya a quemar. Y si lo estás haciendo en baño María, no lo hagas a una temperatura muy alta, igual para proteger el chocolate. Agítalo así muy bien hasta que te quede así de líquido. Se va a ver así de fundido y se va a ver muy brillante. Usa un buen chocolate de repostería. Hay muchas marcas y entre mejor sea la marca que uses, pues más porcentaje de cacao tienen y son de mejor calidad. En esta ocasión estoy usando el chocolate wafer de Alpesi. Usa la marca que quieras, pero sí haz esta combinación de chocolate amargo y semiamargo. Y ahora ya que lo tienes así, vamos a agregar el azúcar. Aquí estoy usando también nuevamente una combinación de azúcar. Estoy usando azúcar morena, que también se le conoce como azúcar mascabada, y azúcar regular. Y aquí si te preguntas si es necesario esta combinación de azúcar, de hecho sí, porque cada una tiene una función diferente. La azúcar que es morena, la mascabada, le va a dar esa humedad al brownie que es muy necesaria, entonces consigue ese tipo de azúcar. Ahora vamos a poner aquí los huevos de uno por uno. Estos están a temperatura ambiente. Y si observas, este es un procedimiento muy sencillo, todo lo hemos estado haciendo solo con una palita, porque aquí no necesitas batidora, ya que al brownie no hay que integrarle mucho aire. Toda esa parte ya te la expliqué, igual cada uno de los ingredientes, cuando hice la receta del brownie clásico, que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, para que vayas a verla. Pero ahora necesitamos como base el brownie para hacer nuestros brookies, porque brookies es esta mezcla de palabras entre brownie y cookie, entonces pues de ahí esa palabra de brookie, y es una combinación que está buenísima, está deliciosa. Para intensificar el sabor del chocolate, vamos a agregarle a 30 mililitros de agua 2 cucharaditas de café soluble. Si quieres puedes dejarlo más intenso, pero lo importante aquí es que no te pases de esa cantidad de líquido. El agua la usamos solamente para disolver el café. Y ahora vamos a agregar aquí los ingredientes secos. Este es cocoa y harina que vamos a mezclar y la vamos a ir agregando poco a poco. Y ya que tengas así tu mezcla con todos los ingredientes bien integrados, ahora la vamos a pasar a un molde. A este molde yo le pongo un papel siliconado, eso lo hago solo para que sea más fácil sacarlo. Pero si no quieres, simplemente engrasas tu molde, se lo vas a hacer especialmente para tu casa y ya de ahí lo vas a ir cortando. Además del papel, también lo engrasé para asegurarme de que no se quede pegado. Lleva bien la mezcla, distribúyela bien hasta la orilla. Y no te dije, pero el molde que estoy usando es de 20 por 20 centímetros. Entonces le damos unos golpecitos y lo reservamos un momento mientras hacemos la mezcla de nuestra cookie. Bien, ahora para hacer la galleta ya tengo aquí todos mis ingredientes. Empezamos poniendo la mantequilla en el tazón. Igual que en la primera receta, es mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Ponemos nuevamente la combinación de estos dos tipos de azúcar. Y empezamos a mezclar. A este procedimiento se le conoce también como cremar.
Y si ya los brownies son deliciosos así solitos, imagínate ahora esta combinación así con la galleta, con las chispas de chocolate. Queda buenísimo. De hecho, si lo estás haciendo para vender y nunca lo has probado, lo vas a probar, no lo vas a querer ni vender porque está buenísimo de verdad. Mira, aquí ya voy a poner ahora el huevo y seguimos batiendo un poquito más. Cuando ya se vea así de integrado, ahora vas a poner aquí esencia de vainilla. Mezclas un poco más y ahora agregamos bicarbonato y sal. También vas a poner aquí el polvo para hornear y seguimos batiendo. Ahora, poco a poco vamos a ir agregando también la mezcla de harina y en este punto ya no hay que batir mucho. Tienes que batir a velocidad bajita y solamente el tiempo necesario hasta que se integren bien los ingredientes. Como la mezcla se pone un poquito pesada ya cuando le ponemos la harina, termino de integrar todo con una palita y aquí voy a poner las chispas de chocolate, pero voy a reservar un poquito para decorar. Y justo ya que la tenemos así bien mezclada, ahora nos vamos a traer la mezcla de brownie y la vamos a ir colocando así de a poquito encima del brownie. No te preocupes porque quede perfecto, solamente trata de extenderlo con cuidado sin hundirlo y de cubrir todo. Ya cuando se hornee dentro del horno se va a terminar de extender, se va a combinar con el brownie, se va a fundir y va a quedar delicioso. Y ahora, esto es opcional, pero a mí me gusta ponerle unas chispitas más encima para que queden muy hasta encima más decorativas. Y para que la galleta sí quede doradita, pero que quede crunchy y no quemada, lo que vamos a hacer es cubrirlo con un papel aluminio. Esto del aluminio nada más va a ser un momento, no va a ser durante todo el horneado. Lo vamos a llevar primero así y después se lo vamos a retirar para que se termine de cocinar ya sin el papel. Llevas al horno precalentado a 180 grados centígrados y horneas por 20 minutos. Después de ese tiempo lo sacas para retirar el aluminio y nuevamente lo llevas a hornear por 30 minutos aproximadamente, pero el tiempo puede variar en cada horno. Para comprobar si está listo, puedes mover un poco el molde y la mezcla ya no debe de verse líquida. No tiene que temblar y debe verse dorado por encima. Cuando sale del horno, yo prefiero darle así un golpe sobre la mesa para que se termine de compactar más rápido y pierda todo el aire. Igual si no quieres dárselo, va a ir perdiendo el aire de cualquier forma. Y tienes que dejarlo unos 10 minutos dentro del molde. Después lo sacas y lo dejas descansando sobre una rejilla hasta que enfríe completamente. Ahí le retiras el papel siliconado. De hecho, solamente pónselo si lo vas a hacer así para cortarlo en cuadritos. Si lo vas a consumir en tu casa, directo del molde así se puede. Y déjalo que se enfríe completamente. Si te fijas, ya se terminó de fundir toda la galleta, quedó mezclada con el brownie. Esto sabe delicioso y ahora te voy a mostrar cómo luce por dentro. Y mira cómo te va a quedar justo así, muy compacto por el centro, pero doradito y crujiente por la parte de arriba. Y eso también es gracias al azúcar moreno, o sea, se ve ya aquí fusionado, queda delicioso, así muy crujientito. Es una combinación de texturas que estoy segura que te va a encantar. Si ya el brownie es irresistible, así, pruébalo así, de verdad te va a súper fascinar. Y si tú lo estás haciendo para vender, tus clientes no se van a resistir a esto. Y además te voy a dar una opción para envolverlo. Es un poquito diferente a lo que ya te he mostrado, ya sea que lo hagas para vender o para regalar. Esta opción para envolver tus brookies está muy fácil y queda al alcance de todo el mundo. Mira, este es el papel con el que generalmente yo horneo. Es un papel así transparente. Y también tengo acá otro papel para alimentos que es con el que también se envuelven, no sé, por ejemplo, hamburguesas o hasta las tortillas. Este viene así en un pliego, a mí así me lo vendieron, lo compré en la tortillería. Y mira, simplemente vas a poner tu brookie y lo vas a ir envolviendo como si fuera un regalo. Con el tiempo vas a ir tomando práctica. Después le puedes poner un lacito. Aquí yo nada más le puse un poquito de cinta por la parte de abajo, le pones un lacito y ahora sí le pones una etiqueta muy bonita. Esto queda así muy sencillo, pero la verdad es que queda muy vistoso.
y te vas a ir dando cuenta que con la práctica te quedan mejor. Este fue el primero que envolví, sí me gustó, pero el tercero que envolví me gustó mucho más cómo quedó. Entonces este es bien fácil, es una envoltura que queda muy bonita para regalo y también para vender, además que sale muy económica. Y mira, si además tú consigues de este papel que viene estampado y una cajita, le das como un valor agregado a tu producto. Ya no solamente lo estarías vendiendo como un postre, sino como un regalo. Mira qué bonito se ve. Y mira qué cajita más chula te queda. Esto lo puedes hacer para cualquier temporada o cualquier fecha especial. Si tú consigues de este papel que te decía que es para alimentos y viene estampado, también podrías envolver cada uno de los brownies con este tipo de papel porque contiene súper bien la grasa y eso aumentaría su valor. Entonces ya tienes un regalo, no es nada más un postre lo que estás vendiendo. Yo creo que está perfecto para vender en cualquier temporada. Pero recuerda que estas son solo algunas ideas. Tú lo puedes envolver como tú quieras o como más se te facilite. También en las bolsitas de celofán que ya te he mostrado se ven súper bonitos. No importa si lo estás haciendo para regalar, para vender o para tu familia, envíame tu foto. Aquí te estaré compartiendo algunas fotos que me han enviado. Me gusta mucho porque cada vez me envían más y de verdad estoy muy contenta por eso. Si quieres enviarme tu foto, puedes hacerlo a través de mis redes sociales. Aquí te las voy a dejar. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales siempre me vas a encontrar como Nivel Delicia. Y si te gusta mi contenido, suscríbete porque es completamente gratis y hay un montón de recetas que estoy segura que te van a gustar. Hay más brownies, es más, te voy a dejar una lista aquí abajo en la descripción del video. Solamente dale clic al título. Y voy a aprovechar antes de irme a darle las gracias a todos los miembros de mi canal. Son estas personas que están apareciendo aquí en la pantalla. Muchas gracias por todo su apoyo, de verdad. Me encanta que cada vez somos más miembros. Y si mi contenido te gusta, te voy a dejar aquí otras sugerencias de otros videos. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.